Dame chance, estoy arreglando. Sin problema. Karen, ¿sí nos escuchas? Sí, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Perfecto, creo que ya no hay eco. ok. Ahora sí, yo creo que sí. Sí, puede comenzar, por favor. Yo creo que ya vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Pues espero que sí se pueden venir más alumnos de geología. A ver, ahorita en unos minutos, ¿no? Entonces, mientras les voy a presentar la doctora Karen Reyes Ayala. Ella la invité porque de hecho estamos haciendo un trabajo de tesis con una alumna y ella es la codirectora y me gustó la idea de trabajo de tesis que tenemos con la alumna y me gustó la rama de geología en que dedica la doctora. Entonces la invité a dar una charla para que los alumnos ya tengan contemplado otros temas de geología que se pueden explorar, ¿no? Para su carrera. Espero que sí le guste la charla de hoy. Entonces, para presentar a la doctora Karen Reyes Ayala, ella sí nos acompaña desde Ciudad de México, desde la UNAM. Ella es ingeniera geóloga con maestría y doctorado en ciencias de la Tierra en el campo de ciencias espaciales y planetarias por el Instituto de Geofísica de la UNAM en Ciudad de México. Su área de estudio se centra principalmente en la astrogeología, análogos planetarios, geomorfología, mineralogía y cráteres de impacto en Marte. En 2015 realizó una estancia en el European Space Research and Technology Center de la Agencia Espacial Europea. Participó en el Third ExoMars Landing Site Selection Workshop, donde se seleccionó el sitio de aterrizaje de la misión ExoMars. En 2020 colaboró en el proyecto de simulacros interplanetarios de la plataforma Terremoto, dirigiendo la parte de geología planetaria en una misión análoga. He participado en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. También ha impartido más de 20 conferencias y cursos sobre la geología de Marte y la exploración espacial. Además, ha sido comentarista en documentales de televisión y radio en México. Ha escrito artículos indexados, notas de divulgación y es coautora del libro Simulacros Interplanetarios, Caminar el Desierto para Atravesar el Cosmos. Actualmente imparte la asignatura de Geología Planetaria en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación
Ojalá sí, un día puedes venir presencialmente. Y pues le abro la plataforma para que pueda empezar con su charla. Muchísimas gracias. Tardes a todas y todos. Gracias por la presentación y agradezco mucho a la doctora Puya y al Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato por la invitación. Estoy muy contenta de darles esta plática donde, pues como ya lo dijo la doctora, conoceremos un poco de esta disciplina o rama de la geología que aunque ya va tomando lugar en varios países, realmente en México se sabe y se estudia poco. Entonces les hablo de la geología planetaria o también se le conoce como astrogeología. Entonces voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si la pueden visualizar. Sí, ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ya se puede. Gracias. Bueno. Entonces, he titulado esta charla Geología Planetaria, que es cómo se investiga y por qué importa. Dividí esta presentación en 4 puntos, en donde primero les daré una pequeña introducción para entender el concepto, que es esta nueva geología. Después pasaremos a las herramientas, cómo es que se investiga, pues a través de meteoritos, de cráteres de impacto y de análogos terrestres. Posteriormente, quiero hablarles de una iniciativa que busca inspirar a estudiantes, reunir, visibilizar a los científicos de estas áreas. Y bueno, al final pues daremos unas conclusiones y abriremos el micrófono a preguntas si es que alguno de o alguna de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta. Vale, vamos a empezar. Bueno, en la exploración espacial reciente, les estoy hablando de finales de los 60 más o menos, cuando orbitadores, landers, incluso rovers, ya tuvieron la tecnología para fotografiar rasgos de superficies en alta definición, pues tuvimos imágenes que revelaron rasgos morfológicos que nos recordaban a lo que ya conocíamos en la Tierra. Ejemplo, cráteres de impacto, flujos de lava, fracturas, algunas redes de canales. Esto pues nos parecía bastante conocido, bastante igual a lo que vemos en nuestro planeta. Pero no tardaron en aparecer formas y procesos desconocidos que eran imposibles de encajar en esquemas geológicos convencionales. Algunos mostraban dinámicas superficiales que no podían explicarse únicamente con analogías con la Tierra. Entonces, pues se tuvieron que revisar conceptos, redefinir procesos e incluso introducir nuevas categorías geológicas. Ejemplo de esto es el criovulcanismo, que es un volcanismo de materiales helados en estas lunas heladas de los satélites gaseosos y que en la Tierra no los vamos a tener. Otro ejemplo es la sublimación diferencial, que explica fenómenos propios de entornos con temperaturas extremadamente bajas o en cuerpos que carecen de una atmósfera. Con todo esto, pues estábamos ante una nueva geología. Este es el inicio de la geología planetaria como disciplina formal. Y algo que siempre me preguntan cuando he dado conferencias o en las clases es, ¿para qué nos sirve estudiar geología planetaria? ¿Será importante? Y bueno, estudiamos los otros planetas para poder conocer cómo se formó nuestro propio planeta y su historia inicial. También cuando comparamos nuestra Tierra con otros cuerpos planetarios en diferentes etapas de su evolución, podemos reconstruir la historia geológica de nuestro planeta e incluso predecir su futuro. También es una parte, ¿no? de lo que estudiamos la astrobiología, que nos permite hacer inferencias de cómo surgió la vida en la Tierra y si puede también la vida existir fuera de nuestro planeta.
Bien, ya en años recientes, la geología planetaria ha captado mucho la atención tanto de comunidades académicas, educativas, así como del público en general. Y bueno, esto es por las nuevas misiones espaciales, ejemplo, a Marte o las nuevas misiones Artemis a la Luna, que ya tienen tanto objetivos geológicos como extracción de recursos, incluso la colonización. Esto a pesar de que aún tenemos considerables dificultades para incorporar estas asignaturas de manera amplia en los sistemas educativos modernos, sobre todo en Latinoamérica. Pero explorar otros mundos desde México, como aquí les pongo, es posible. Y ya varias universidades están abriendo posgrados, asignaturas sobre estos temas, que porque nos van a ayudar, porque nos permiten reflexionar sobre nuestro propio planeta, como ya les decía, pero también analizar los procesos geológicos universales y desarrollar habilidades ingenieriles incluso. Bien, ya entrando en definiciones, la geología planetaria o astrogeología, como les decía, pertenece a las llamadas ciencias planetarias, que son disciplinas implicadas en el estudio de planetas o sistemas planetarios, obviamente incluyendo a nuestro sistema solar. Van a ser tres estas ciencias planetarias. La primera, pues, es la astronomía planetaria, que se dedica al estudio de atmósferas, ionosferas, magnetosferas, anillos planetarios. Aquí basará sus principios en la física. O sea, es lo que podríamos conocer como astrofísica o astronomía como tal. Otra de las ciencias planetarias es la que les comentaba, la astrobiología, que busca la vida en otros cuerpos del sistema solar, pero también en exoplanetas que son potencialmente habitables. O sea, los exoplanetas son planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y si no mal recuerdo, hasta la actualidad se han detectado más de 6.000 exoplanetas potencialmente habitables, ¿no? Esto es decir, que tienen una estrella parecida a nuestro Sol, que están tal vez en una región como nuestra zona de habitabilidad, que posiblemente sean capaces de albergar o de crear algún tipo de vida. Y pues después tenemos la geología planetaria. Cuando se combina el estudio de astronomía planetaria con geología planetaria, suele llamarse planetología. Y pues esta es una asignatura, una disciplina que han dado mucho, sobre todo en la UNAM, pero pues esta es impartida por físicos en su mayoría. Entonces, pues sí difiere un poco de lo que nosotros como tal, como geólogos planetarios, estudiamos. Bien. Ahora sí, les puse esta definición de geología planetaria que me gusta mucho. Es de el doctor Jesús Martínez Frías. Jesús Martínez Frías es un geólogo planetario español, yo creo de los más reconocidos mundialmente. Él ha asesorado mis trabajos desde licenciatura, maestría, doctorado. Tiene un montón de libros, artículos, conferencias. Él trabaja en misiones como Curiosity, como Perseverance, en ExoMars. Entonces, él en uno de sus libros define la geología planetaria como el estudio a distintas escalas del origen, evolución y distribución de la materia condensada en el universo, esto en forma de planetas, de satélites, de cometas, de asteroides y nos dice partículas de distintas dimensiones, incluso polvo. ¿Qué implica esto? ¿Qué incluye? Pues el estudio de datos procedentes de sondas espaciales, materia extraterrestre. Y a materia extraterrestre nos referimos sobre todo a meteoritos, el estudio de meteoritos. También incluye la investigación de cráteres y eventos de impacto, la caracterización geológica, mineralógica, geoquímica, de análogos terrestres. Esto para explorar Marte, Europa, Titán, la Luna, entre otros cuerpos planetarios. También la geofísica entra aquí, porque los métodos y conocimientos geofísicos sobre el interior de la Tierra
los podemos extender, extrapolar al estudio de otros planetas, ¿no? Y aquí les pongo una imagen de el InSight, este robot geofísico que estuvo en Marte y nos permitió obtener datos más recientes del interior, incluso detectó sismos o los llamados martemotos en la superficie del planeta. Entonces ya también los geofísicos le están entrando a estas áreas. Bien, pues como les decía, es una disciplina realmente joven y fue definida ya formalmente en 1961 por Eugene Shoemaker, que de hecho es considerado el padre de la geología planetaria. Eugene Shoemaker era un ingeniero geólogo que yo creo que como a muchos ingenieros geólogos nos gusta esta parte de la astronomía. Entonces él empezó a pues describir un poco los cuerpos planetarios. De hecho, junto con su esposa, detectaron 20 cometas, 800 asteroides. Él fundó el Centro de Astrogeología del Servicio Geológico de Estados Unidos, que sigue existiendo. Entonces, él en una de estas investigaciones en cráteres de impacto tiene un accidente, fallece y bueno, sus restos fueron enviados a la Luna. Es la única persona cuyos restos pues reposan en la Luna, ¿no? Sus restos fueron llevados en el Lunar Prospector, una sonda espacial que en donde trabajaba uno de sus estudiantes, me parece, y pues sus restos reposan en la Luna. Bueno, también la primera geóloga planetaria o astrogeóloga reconocida pues es Martha N. West. Martha también era una ingeniera geóloga que se dedicaba a hacer cartografía, pero ella fue contratada para realizar la cartografía de la Luna y ella decidió el punto exacto en el que se produciría el primer alunizaje del Apolo 11. Y bueno, así podríamos mencionar a muchos más eh, geólogos, ingenieros geólogos que han estado interesados en el estudio de cuerpos planetarios. Tenemos, por ejemplo, a Michael Collins, un astronauta que ha sido el único científico en pisar la Luna, un geólogo, y pues para dejar como evidencia de que un geólogo había estado en nuestro satélite, lanzó su pica o martillo geológico antes de abandonar el módulo. Y así fue como empezó esta historia ya formal de la astrogeología. Bien, una de las áreas más importantes a la hora de estudiar geología planetaria, pues es la meteorítica. De hecho, de los geólogos planetarios en México y también mundialmente, casi la mayoría se dedica a esto, al estudio de los meteoritos. Es muy importante porque pues es la ciencia que estudia los meteoros, meteoritos, los meteoroides y que va a estar estrechamente relacionado con la cosmoquímica, la mineralogía y la geoquímica. Aquí sí hay que definir algunos conceptos que a veces suelen confundirse. Siempre me han dicho, es que el impacto de un meteorito, ¿no? Este concepto está mal dicho. Un meteorito ya es el fragmento que sobrevive y llega al suelo, o sea, lo que nosotros ya podemos recoger in situ, eso es un meteorito. Pero lo que va a caer, lo que está surcando el espacio, pues son asteroides, que son cuerpos rocosos de 1 a 1000 kilómetros de diámetro, que tienen una forma irregular o dentada. Los meteoroides también, que son fragmentos que viajan por el espacio. Se dicen cuerpos rocosos pequeños porque van de 2 milímetros hasta 1 kilómetro. Recuerden, ya de 1 kilómetro, pues ya sería un asteroide. Y los meteoros, que son fenómenos luminosos cuando ya logran entrar a nuestra atmósfera. Es lo que popularmente se conoce como estrella fugaz. Y bueno, el estudio de los meteoritos nos ayuda mucho a comprender el origen, la evolución del sistema solar, ¿no? En sus inicios. Actúan como cápsulas del tiempo que revelan cómo se formaron y evolucionaron los planetas. Aquí les puse unos ejemplos. Vamos a tener los meteoritos pétreos, los metálicos y los metalorrocosos.
No los vamos a definir en esta presentación porque nos llevaría, yo creo que toda una hora, porque hay mucho de dónde sacar, pero pues es una de las ramas que más nos ayuda a los geólogos planetarios, nos permite conocer cómo pueden ser las superficies de un planeta o el interior, ¿no? Tenemos meteoritos, por ejemplo, metálicos, que se teoriza que vienen, por ejemplo, del núcleo de algún planeta satélite. Otra de las ramas en geología planetaria que son sumamente importantes es el estudio de cráteres de impacto. En la Tierra, pues tenemos muy pocos y por eso casi los geólogos no estudiamos cráteres de impacto. Pero en otros cuerpos planetarios, pues tienen implicaciones variadas que se relacionan desde procesos de acreción planetaria, cómo evolucionan y se modifican las superficies, hasta para la búsqueda de vida en Marte. Además, nos ayudan a datar edades relativas. Nosotros decimos que cuando tenemos una superficie altamente craterizada, es una superficie más antigua, a diferencia de si tenemos una superficie con pocos cráteres de impacto. Esto nos habla de que tal vez tuvo una renovación, entonces no conserva como, como en este caso, pues todos estos impactos. Los impactos también en nuestro propio planeta son importantes porque pudieron haber aportado los compuestos orgánicos necesarios para el comienzo y evolución de la vida. Incluso recordemos que un número importante de extinciones de plantas y animales a través de la historia geológica de nuestro planeta están ligados, relacionados a grandes impactos. Ejemplo de ello, pues, es el cráter de Chicxulub, que está en la península de Yucatán y que es el responsable de la extinción de los dinosaurios. Les decía que a través del conteo de cráteres podemos establecer edades relativas de una superficie. Aquí les puse el ejemplo de cómo determinamos la edad de una superficie marciana. Lo que nosotros hacemos es, esto ya es con ayuda de software que en láminas posteriores les voy a presentar. Lo que hacemos es determinar nuestra área de estudio, contar todos los cráteres con sus diámetros y esto se agrupan en rangos. Entonces aquí vemos, en tal rango tenemos tantos cráteres. Ya se han hecho diagramas como este de iteración de isócronas marcianas, en donde nos permite graficar dependiendo el diámetro que tengamos y con una simple ecuación que nos dice el número de cráteres entre tu área, entonces así vamos graficando. Donde nos caiga la mayor parte de los puntitos es nuestra edad estimada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, que es Oxyaplanum, es el sitio de aterrizaje ya elegido de la misión ExoMars. Ahí tenemos que pues cayeron la mayoría de los puntitos en la era geológica marciana del Noéico. O sea, nos habla de una superficie antigua de 3.5 a 4 gigaños. Y así es como se hacen para también los otros cuerpos planetarios. Entonces, así sabemos más o menos una edad estimada. Esto nos ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta imagen que les presento, tenemos un delta, tenemos muchísimos canales. ¿Qué nos dice esto? Pues que en los principios de Marte, en estas épocas, pues el agua líquida pudo haber estado fluyendo en superficie. Son bastante útiles esto. Otra de las ramas que los geólogos planetarios usamos mucho son los análogos terrestres o análogos planetarios. Digamos que nuestra Tierra funciona como un laboratorio natural. Porque aunque ya tenemos muchísimos datos, tanto geomorfológicos, geológicos, mineralógicos, geofísicos, ¿no? Gracias a las misiones espaciales más recientes, todavía existe ambigüedad en la interpretación de ciertos rasgos geológicos. Entonces, de aquí la importancia de que dispongamos de modelos terrestres, modelos tanto geológicos, geoquímicos, mineralógicos, metalogenéticos, incluso astrobiológicos.
Esto pues nos permite extrapolar su funcionamiento a otros cuerpos planetarios. Creo que todos conocemos, ¿no? El famoso desierto de Atacama, que es como el análogo terrestre número uno a Marte. Pero también tenemos el río Tinto en España, que este funciona como análogo astrobiológico, ¿no? Sus aguas tienen unos pHs súper ácidos, pero ahí se han encontrado formas de vida. Y estos mismos pHs, estas mismas condiciones, las hemos visto en algunos lugares de Marte. Entonces, por eso funcionan súper bien como análogos terrestres. Aquí les puse una imagen de una guía que ha compilado la Agencia Espacial Europea, en donde ellos, a modo de guía turística, ponen los análogos terrestres o análogos planetarios en el mundo, los más famosos. Tienen alrededor de 30 y tantos y los ponen así como en este ejemplo, ¿no? El desierto de Atacama. Ellos ponen su localización, qué es lo interesante de ahí, algunas imágenes, características geológicas como elevaciones, minerales. Aquí lo que llama la atención es que en Latinoamérica no tienen un análogo terrestre más que el desierto de Atacama. En esta guía todos los análogos que se describen pues son de Estados Unidos, de Europa, algunos de Asia, pero de Latinoamérica únicamente el desierto de Atacama. Y es aquí donde yo les he preguntado a mis estudiantes, ¿será que en Latinoamérica no tenemos análogos terrestres? ¿No tenemos ambientes que se parezcan a otro planeta? Y la respuesta es que sí los tenemos, pero somos muy pocos los investigadores que nos dedicamos a esto. Además, pues no hay tanto presupuesto, ¿no? Para estudiar análogos. Y pues todos se centran en el desierto de Atacama. De hecho, el año pasado, algunos colegas y yo decidimos hacer un trabajo sobre análogos terrestres en Latinoamérica y pudimos describir más de 300, ¿no? En toda la región. Entonces ahí pusimos bastantes sitios que podrían ser análogos tanto geológicos como astrobiológicos. Ese paper está a punto de salir y pues estamos muy emocionados, ¿no? De que sea como el primero que conjunta todas estas regiones. De hecho, hay análogos planetarios en México. Fuimos una colega y yo las que nos dimos a la tarea de recopilar como los ambientes que podrían ser análogos. Ambientes desde desiertos, ambientes áridos, campos geotérmicos, volcanes, ambientes hipersalinos. Describimos más de 30, ¿no? Aquí les pongo una de las tablas que pues próximamente ya está aceptada la publicación y ya va a estar disponible. Aquí les puse el ejemplo de algunas de estas zonas. Pues el desierto de Samalayuca, el volcán Popocatépetl, obviamente los azufres en Michoacán, como campo geotérmico, el Chichón en Chiapas, campo La Salina como ambientes hipersalinos en Sonora y el cráter Elegante en el Pinacate y Gran Desierto de Altar de Sonora, que vamos a hablar de en la próxima lámina. Bueno, pocos saben, porque les he preguntado en las conferencias que he dado, que el Pinacate y el Gran Desierto de Altar en Sonora fue seleccionado por la NASA como un análogo de entrenamiento para los astronautas del programa Apolo entre los años 60 y 70. Entonces fueron 16 astronautas los que entrenaron en nuestro país, aquí en este cráter que les presentaba anteriormente. Vean, aquí hay algunas fotos reales del entrenamiento que tuvieron, porque, pues bueno, aunque son cráteres freatomagmáticos, no son cráteres de impacto como los que veríamos en la Luna, pero esta región sirvió para el entrenamiento de equipos, para que se fueran familiarizando un poco con lo que iban a ver en la Luna. Como ya lo presentaba la doctora Puya al leer mi semblanza, en
2024 fui invitada a una residencia de investigación. Fue de una plataforma artística, o sea, reunió prácticas artísticas, pero también quiso invitar a científicos para explorar la conquista espacial, la imaginación planetaria y las posibilidades del cosmos ante un futuro desolador en la Tierra. Entonces, pues fuimos invitados astrobiólogos, astrónomos, arqueólogos incluso, y a mí me invitaron para dirigir la parte de exploración geológica. Entonces, pues lo que hicimos fue entrenar a estos artistas en la geología, en lo que podrían encontrar en otro planeta, ¿no? Aquí les puse algunas imágenes de esta, de este proyecto que se tituló Simulacros Interplanetarios. Gracias a todas estas prácticas, pues se pudo hacer este libro, Simulacros Interplanetarios, Caminar el desierto para atravesar el cosmos. Es un libro muy bonito porque reúne imágenes fantásticas y además los proyectos en los que se inspiraron estos artistas, gracias a pues este entrenamiento que les dimos, hicieron modelos, hicieron pinturas que quedaron plasmadas en este libro, pero que también pues tiene como estos datos científicos, ¿no? Del Pinacate y Gran Desierto de Altar. Entonces, después de los años 70, otra vez volvimos para hacer esta misión análoga. Aquí les quiero presentar un poquito de las imágenes que incluye este libro, que ya está a la venta. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon, en librerías como Porrúa, Gandhi. Es muy interesante, viene en español y en inglés. Y quisiera compartirles, mostrarles este videíto que tomamos con, pues ahí, haciendo esta misión análoga, estas simulaciones. Lo interesante de esta región es que tenemos, pues, dunas, tenemos salares, que son estos de aquí. Vean, esto no es agua, es sal. Tenemos, pues, estos cráteres freatomagmáticos de los que les hablaba. Y aquí están los artistas entrenando el ojo para investigar qué minerales tenía una roca. Estuvimos también en la noche caminando por las dunas, acampamos. Entonces, vean, es un lugar que puede convertirse tal vez en el primer análogo formal de México, ¿no? Tal vez si hay interés en algunos de ustedes en poder compilar una guía como la que hizo la Agencia Espacial Europea, pero solo de ambientes análogos en México, pues estaría increíble. Aquí pueden ver el desierto. También hay tubos de lava. Eso es súper importante, el estudio de los tubos de lava, porque se han encontrado también en la Luna, en Marte, y como en la Luna, en Marte, no tenemos un campo magnético, la atmósfera, pues en Marte es súper delgadita, la radiación, pues entra de lleno en superficie. Entonces dicen que si en algún momento quisiéramos colonizar Marte, tal vez establecernos en los tubos de lava, pues podría proteger de esta radiación. Entonces, por eso su estudio también está bastante interesante. Bien, pero ahora sí, ¿cómo le hacemos los geólogos planetarios para investigar estas cosas? Porque nosotros como geólogos, como ingenieros geólogos, vamos a campo, tomamos muestras, las procesamos, podemos mapear, pero un geólogo planetario, ¿cómo le hace? Digo, sí tenemos muestras que serían los meteoritos, pero pues son escasas, su estudio es difícil. Y por ejemplo, si quisiéramos estudiar Marte, aunque tenemos meteoritos marcianos, pues es bastante complicado llegar a obtener, ¿no?, la información de un área específica. Entonces, ¿qué hacemos los geólogos planetarios? Nos vamos a apoyar muchísimo, sobre todo en imágenes, desde imágenes ópticas, o sea, obtenidas en el espectro visible, es decir, lo que vería el ojo humano, fotografías como tal, como estas que les estoy presentando aquí. Y vean, ya tenemos con resoluciones bastante buenas. También nos apoyamos de imágenes espectrales.
que estas pues van a abarcar diferentes longitudes de onda, desde infrarrojo, ultravioleta. Esto nos va a permitir identificar minerales, hielo, polvo, gases atmosféricos, que son como estas que les presento aquí. También nos es muy útil los modelos del terreno, modelos de elevación digital, porque nos permiten crear perfiles topográficos, saber cómo está más la superficie, ¿no? Entonces, a través de tres tipos de imágenes, podemos nosotros llegar a conclusiones de cuál es el rasgo que estamos viendo en Marte, cómo es que se pudo haber formado, no sé, hacer inferencias. Bueno, ya en sistemas de información geográfica como QGIS, que me gusta mucho porque es libre, podemos cargar este tipo de imágenes y hacer nuestros perfiles de elevación, saber qué podríamos tener aquí, si es un cráter de impacto o es un cráter volcánico. Eso nos ayuda bastante. También les decía las imágenes ópticas y las imágenes que ya tienen información de altitudes. Ya se han hecho estas imágenes en 3D para que ustedes las puedan visualizar con lentes de estos que son rojos y azules y ver mejor los rasgos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues cráteres de impacto, patrones poligonales relacionados a glaciares, algunas redes de valle. Estas imágenes ya son tomadas por instrumentos como Curiosity, como el Perseverance, que pues ya son in situ, ¿no? Y nos permiten tener una resolución extremadamente buena y poder incluso ver cómo son los clastos en alguna región marciana. Bueno, también terrenos fracturados. Estos son un terreno fracturado en Encélado que pues sí, no tiene su análogo en la Tierra. Entonces, algunas de las geoformas, como les decía, no van a existir en nuestro planeta. Y de ahí viene la dificultad de ser geólogo planetario, de que tienes que, pues, pensar cómo es que fueron creadas estas geoformas. Obviamente, pues, tienes que ver la gravedad del planeta, si tiene una atmósfera, una magnetosfera, qué minerales hay, y con eso, pues, poder dar una respuesta. Sobre las imágenes espectrales, les decía, cada mineral va a tener una cierta longitud de onda que funciona como su huella digital. Entonces, en Marte, en otros cuerpos planetarios, cuando se detectan a través de, pues, estas herramientas o sensores remotos, nos dan ciertas longitudes de onda, que uno ya va a nuestra biblioteca espectral de minerales en la Tierra y pues ya coincide. Entonces decimos, ah, ok, entonces este espectro parece muy similar a la de la hematita. Entonces lo que ahí vio el Curiosity y el Perseverance es una hematita. Y así es como podemos saber composiciones. Les digo, esto es bastante útil. También en QGIS podemos cargar este tipo de imágenes espectrales y pues ir combinando las bandas. Tenemos ya como un artículo que nos dice, con tal combinación de bandas, tú puedes ver, no sé, carbonatos, cuarzo. Y así nos dice, los tonos azules pertenecerán a carbonatos, los tonos rojos a minerales que contienen hierro. Entonces, pues nosotros, como ya tenemos más o menos la estructura, digamos, no sé, un delta, un abanico aluvial, y detectamos carbonatos, filosilicatos, entonces decimos, ah, ok, entonces, ¿cómo le hacen los geólogos planetarios? Pero ¿de dónde obtengo esta información? ¿Será libre? ¿Será exclusiva para miembros de misiones? Pues ya hay mucha información libre. Ya hay repositorios de la NASA donde nosotros podemos descargar este tipo de imágenes. Uno de ellos, yo creo que el más importante es este, el Planetary Data System, que tiene nodos. Es la fuente principal de datos científicos de la NASA, tiene un acceso público y gratuito además. Y les digo, se organiza en nodos temáticos. Nosotros como geólogos, pues lo que usamos son los nodos de cartografía y de geociencias.
Ahí nosotros vamos eligiendo, quiero investigar Venus, quiero investigar la Luna, la Tierra incluso, ¿no? O los asteroides. Entonces ahí uno puede visualizar los datos, descargarlos y posteriormente procesarlos. Son datos verificados y validados, o sea, es una fuente muy confiable. Otro repositorio es el Photojournal, también de la NASA, que ahí descargas estas imágenes que les presenté anteriormente, imágenes en 3D que pueden ver con estos lentes rojos y azules. Entonces ahí viene hasta de satélites de los planetas gaseosos como Encelado, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar infinidad de imágenes y con esto pues reforzar, ¿no?, nuestras observaciones. Astropedia, que es como una Wikipedia para obtener modelos digitales de elevación de diferentes cuerpos. O sea, aquí tienen todo el sistema solar y ustedes ya nada más van eligiendo qué quiero y van a poder descargar imágenes de alta resolución y también modelos digitales de distintos cuerpos, ¿no? Incluso de los cuerpos pequeños, o sea, asteroides. También ya existen software especializados, digo, como les mostré anteriormente, QGIS, ArcGIS nos sirven muchísimo para procesar estos datos, pero ya existe un software que se llama JMARS, que pues es un sistema igual de información geoespacial que desarrolló la NASA y la Universidad de Arizona y nos proporciona herramientas de planificación de misiones y análisis de datos. Aquí ya incluye cuerpos desde la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, lunas de Júpiter y Saturno, incluso asteroides. Lo mejor es que es gratuito, ustedes pueden descargarlo gratuitamente, solamente se registran y ya pueden trabajar en este software. Aquí lo más importante, lo mejor, es que ya no tenemos que actualizar sistemas coordenados, ni estar sufriendo como a veces nos toca cuando cargamos algún tipo de información en QGIS que pues nos sale errores porque pues no pertenecen a la Tierra. Aquí nada de eso pasa porque ya todo está con sus coordenadas correctas, entonces podemos hacer perfiles de elevación, podemos contar cráteres, ya nos cuenta los cráteres, nos da el diámetro y nos lo puede exportar, por ejemplo, Excel. Entonces, este es un software bastante bueno para los que se empiezan a adentrar en el estudio de geología planetaria. Muy bien. Bueno, con todo esto que les acabo de explicar, aún con toda esta información disponible, como les comentaba al principio, estudiar geología planetaria desde Latinoamérica, específicamente desde México, aún representa un reto. Somos muy pocos investigadores y casi nunca se visibiliza nuestro trabajo. Por ello, el año pasado, con un grupo de colegas, decidimos formar la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial, con los objetivos de justamente visibilizar a investigadores de la región, sus líneas de trabajo, sus proyectos, sus contribuciones científicas. También esto, algo muy importante, promover la colaboración entre estudiantes, profesionales, instituciones y los países latinoamericanos, además de difundir oportunidades académicas, profesionales, de financiamiento, implementar programas de mentoría para las personas interesadas, ¿no? Porque nos hemos topado con gente que quiere estudiar geología planetaria, pero nos dice, no sabemos dónde, no hay investigadores, o tal vez los investigadores que le entran a la geología planetaria son físicos, son químicos, y yo quiero estudiar superficies como tal, geología como tal. Entonces, para eso quisimos implementar programas de mentoría, también organizar eventos, capacitaciones, encuentros regionales e internacionales. El comité directivo pues está formado por investigadores de diferentes países. Yo soy vicepresidenta y representante de México, pero bueno, tenemos el equipo que son investigadores de Colombia, de Argentina, de El Salvador, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil.
son diferentes, ¿no? Y nuestros asesores son gente que ha trabajado o que trabaja en la NASA, en la Agencia Espacial Europea. Hemos tenido como muy buen recibimiento, muchísimo interés, muchísima cooperación en nuestra página web, que se las dejo aquí. También ahí ustedes pueden registrarse, ser miembros de esta red, conocer los beneficios, las oportunidades de becas, de mentorías. También en nuestro canal de YouTube estamos subiendo pequeños videos a modo de clases para que ustedes puedan entender también qué es la geología planetaria, la geología de los planetas, pero no todos somos geólogos planetarios, también hay astrofísicos, hay astrobiólogos, meteoricistas. Entonces, cada uno sube su clip, su área de estudio para los interesados. Entonces, si ustedes quieren formar parte de esta red, son más que bienvenidos. Aquí les he dejado los QR, pero si ustedes ingresan a nuestra página web, pues ahí van a poder inscribirse y los va a llevar a nuestras diferentes redes sociales. En México, pues es posible hacer posgrados referentes a geología planetaria. Ejemplo es el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. También se han abierto asignaturas en la Facultad de Ingeniería. Yo propuse esta materia el año pasado y ha tenido bastante interés. Creo que universidades como la de Nuevo León también empiezan a implementar estos temas. Y aquí en la Universidad de Guanajuato, la doctora Puya, como ya lo dijo, y su estudiante Diana, pues le han entrado análogos de vulcanismo marciano, ¿no? Entonces aquí, si ustedes están interesados, les digo, yo conozco pues más de este posgrado en Ciencias de la Tierra en la UNAM y aquí también les he dejado la página. Y bueno, ¿dónde trabaja un geólogo planetario? Un geólogo planetario puede elaborar criterios geológicos determinantes en los programas espaciales. Les digo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Agencia Espacial Europea, ahí los geólogos planetarios eligieron el próximo sitio de aterrizaje de la misión ExoMars. Entonces, pues ahí mostraron todos estos criterios geológicos. También en la formación de astronautas e investigadores para la próxima exploración de los planetas, ¿no? O de lunas, como nuestra propia Luna o Marte. De hecho, el que les comentaba, el doctor Jesús Martínez Frías, él entrena astronautas, porque recuerden, los astronautas por lo general son pilotos, son ingenieros eléctricos, o sea, no tienen formación en geología. Entonces se necesita que geólogos planetarios los entrenen para que pues ellos puedan traer muestras, puedan describir afloramientos que vean, etcétera. Y pues donde también en la docencia e investigación. Les comentaba en la semblanza que leyeron que yo empecé a estudiar geología planetaria en 2013, 2014, y puedo decirles que en ese entonces en México era casi nulo el conocimiento en esta área. Por eso tuve la oportunidad en 2015 de hacer una estancia en la Agencia Espacial Europea, en donde aprendí estas herramientas que les acabo de mostrar. Ahí también participé en un taller donde se eligió el sitio de aterrizaje de la misión ExoMars. Y bueno, los años recientes he asistido a congresos, hemos creado estas redes, hecho cursos, pláticas para implementar nuevas técnicas y pues es lo que trato de compartir en mis clases, en las conferencias. Quiero inspirar a nuevas generaciones, mostrar que desde México es posible estudiar otros mundos. Aquí les muestro algunas de las fotos, como este laboratorio de geología planetaria en el Centro de Astrobiología de España. Este es un modelo a escala real del rover Perseverance. Son imágenes de la ESA y un videíto de la demostración del rover de ExoMars, que pues vean la escala, ¿no? A veces no sé por qué siempre se imaginan que estos rovers son bastante pequeños, pero no, vean.
Este es un simulador ahí en la Agencia Espacial Europea, en el centro ESTEC, en donde pues tenían el orbitador y el rover. Y aquí simulaban como las rocas, las pendientes que se podrían encontrar en Marte. Esta misión se ha atrasado un poquito, pero si todo sale bien, en 2028 la lanzarán. Y bueno, ya a modo de conclusiones, como ustedes pudieron ver, la geología planetaria no solo se dedica a interpretar datos de misiones planetarias, sino que ya está adquiriendo un papel protagonista participando en selección de sitios de aterrizaje, diseñando instrumentos, en la planeación de misiones espaciales, también en la exploración y evaluación de recursos extraterrestres, lo que ya se conoce como minería espacial, esta extracción de recursos de la luna, de asteroides, ¿no? Y que está ahorita como muy de moda. Y pues también para comprender la evolución de la Tierra mediante esta geología comparada. Bueno, estas son algunas de las fuentes consultadas que puse en algunas láminas de mi presentación. Y pues les dejo otra vez la página web de la red latinoamericana, mi contacto, por si alguno tuviera alguna pregunta, y el código QR para que registren, me parece que esta charla pues en su división. Entonces, muchísimas gracias y no sé si haya tiempo para preguntas, si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos al pendiente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Carla. Karen, perdón. Sí, este código QR es para que sí se pueden validar su existencia para los UDPs. La charla, la verdad, estuvo muy interesante. Yo también aprendí que sí hay mucho que hacer por parte de la geología, ¿no? Y con este trabajo, bueno, yo la verdad no estaba tan alineada a geología planetaria, pero la alumna mismo vino con el interés que ella sí quería hacer trabajo, o sea, mezclar geología, más bien volcanología, y estudiar algo en Marte, ¿no? Entonces ya llegamos a desarrollar este proyecto y ya vaya conocidos amigos en común, pues ya íbamos a encontrar a la doctora Karen, que ahorita nos está ayudando a ser como codirectora de Diana, que está haciendo su tesis ahorita de licenciatura en ingeniería geóloga, entonces parece que va a ser la primera alumna que sí va a trabajar en este aspecto, ¿no? Que es muy bueno porque pues ya veo que ya los grupos de científicos que tenemos ya en el planeta Tierra traen sus territorios marcados, entonces ya hay que buscar territorios fuera, ¿sí? Muchísimas gracias por la charla. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas que quiere hacer a la doctora. Cualquier pregunta sobre la tema de geología. Por favor, se puede decir su nombre y carrera y ya, la pregunta, para que la doctora sí se puede dedicar. Yo soy Fernando de la Ingeniería de Minas. Mi pregunta es, en el momento de hacer tus iteraciones para realizar los modelos en QGIS, los datos que utilizas son validados de qué manera. O sea, me refiero, por ejemplo, qué tan real o, pues obviamente no hemos llegado, por ejemplo, a Marte tan específicamente o a Venus para realizar un modelo en 3D. ¿Cómo se valida ese tipo de datos? ¿O cómo le hacen para hacerlo? Son datos muy confiables porque tenemos en el ejemplo de Marte, en estudios in situ. Entonces, al combinar todos estos instrumentos, los datos que tenemos son súper confiables. O sea, sí, están validados perfectamente, ¿no? Y ya imágenes, lo que nosotros cargamos, por ejemplo, en QGIS, son imágenes, en el caso de Marte te estoy hablando, que se llaman High Rise CTX.
que son las de muy alta resolución, o sea, hasta de centímetros por píxel, y están ya perfectamente bien validadas, son las que usan miembros de misiones como la NASA, la ESA, entonces por ahí ya no hay problema. Y lo que les presentaba en JMARS, que este ya es el software como especializado, ahí también uno no tiene que hacer absolutamente nada, ya como es de la Universidad de Arizona y de la NASA, los datos son sumamente confiables. No sé si te referías a esto. Y otra cosa, para realizar bueno, de la foto ya que ustedes, para la edad de la antigüedad del asteroide o cualquier planeta, se utilizaban los cráteres. ¿Cómo diferencian si en una zona hay más cráteres o no? ¿O qué tan real o seguro es? Por ejemplo, si de una sección hubo una lluvia de asteroides y de la otra ya no. ¿Cómo ustedes hacen iteraciones o qué hacen? ¿Cuál es su concepto? Sí, por lo general lo que hacemos es delimitar zonas. Entonces, si tenemos una zona amplia en donde de un lado se vean pocos cráteres y del otro lado no se vean bastantes, entonces ahí lo que usamos pues es más o menos el promedio, ¿no? Eh, de estas iteraciones o de estos cálculos. Por lo general, Marte es un planeta altamente craterizado, que sí va a haber unas zonas más recientes. Entonces, nosotros, a simple vista, si vemos cráteres de impacto de grandes dimensiones, muchísimos, incluso sobrepuestos, pues ahí ya nos vamos imaginando que tenemos una superficie antigua. Lo que yo siempre recomiendo es que si tienen una zona de estudio muy amplia, es que la dividan en cuadriláteros y así ir contándolos. A veces sí suele ser tedioso, complicado. Digo, ya la doctora Puya y Diana se habrán dado cuenta de esto, de que no se nos puede ir ni un solo cráter, o sea, así sea diminuto, porque eso también nos hace que tal vez nuestros datos no sean tan confiables si los ignoramos. Pero pues se ha visto que tiene buen buena edad, o sea, nos da una buena edad. Otra vez, es relativa. De hecho, estos diagramas que les presenté, estos diagramas de iteraciones isócronas, en este caso marcianas, pues se basan en los datos de dataciones absolutas que se han hecho en la Luna. Entonces, gracias a ello es que tenemos estos diagramas. Son muy confiables y pues es eso, nada más. Si tú tienes en una zona muchos y en la zona le daña a pocos, pues ahí sí hay que como que pensar o qué procesos pudieron haber modificado la zona donde se ve poco craterizada. Esto lo vamos a ver muchísimo en Marte, por ejemplo, en el hemisferio norte tenemos una zona que casi no está craterizada, a diferencia del hemisferio sur, que está súper craterizada. Entonces, bueno, ahí ya vienen como otro tipo de hipótesis, de conceptos de qué le pasó a Marte, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero a nivel más local, pues es eso es lo que recomiendo. Pero sí, sí es confiable, sí dan edades confiables. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Sí. Igual no de carrera y Bueno, yo soy Juan Miguel, de Ingeniería de Minas. Mi pregunta es, cuando en una zona donde no hay cráteres, que es una zona restaurada, y eh, anteriormente hubo cráteres, que puede ser que haya materiales de interés, ¿se hacen exploraciones solo en la superficie o también pueden hacer exploraciones a profundidad? Bueno, esto va a depender del cuerpo planetario que estés estudiando. Por ejemplo, Venus. Venus tiene una superficie, hablando en tiempos geológicos, muy joven, de 500 millones de años. Y ahí vamos a ver que es un planeta muy poco craterizado. Entonces, ¿de qué nos habla? De que hubo procesos de renovación.
Lo mismo pasa con la Tierra, porque en la Tierra no encontramos tantos cráteres de impacto como en la Luna o como en Marte. Pues porque en la Tierra tenemos placas tectónicas, tenemos erosión. El mismo ser humano ha acabado, ¿no? con estos indicios. Entonces, no es que no haya, sino va a depender del proceso geológico de tu planeta. En el ejemplo de Marte, pues ahí sí están conservados muy bien los cráteres de impacto, aunque les decía, sí va a haber zonas donde vamos a ver poca presencia y tienen que ver con zonas volcánicas o zonas tectónicas como valles marineris, que sí van reciclando, renovando esta corteza. Casi no vamos a ver en los planetas, por lo menos en los planetas del sistema solar, que hay placas tectónicas. Entonces no va a haber una renovación como la de nuestra Tierra. Y en Venus, les digo, pues pasa otra cosa que también se ha renovado totalmente la corteza. Y sí, ya tenemos instrumentos geofísicos, si hablamos en el caso de Marte, como este que les presentaba InSight, que nos permite también explorar un poco del interior, de qué pasó, de si hay materiales. Es difícil todavía porque pues necesitamos ir, tomar muestras para ver cómo los materiales que deja un impacto, ¿no? Eso es lo que no se ha determinado bien, porque aunque tenemos imágenes espectrales, pues en la Tierra para determinar que se trata de un cráter de impacto, pues nos vamos, no sé, a buscar impactitas, cuarzo deformado, y pues esto no, todavía no se puede hacer en el caso de Marte. Pero sí, los instrumentos geofísicos ayudan. Y como te digo, va a depender de nuestro cuerpo planetario, porque todos los planetas del sistema solar funcionan de manera diferente, tienen procesos geológicos diferentes, algunos tienen atmósfera, otros no, otros tienen magnetosfera, otros tienen un montón de vulcanismo. Entonces, ahí va a depender de cuál sea tu objeto de estudio. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy de la carrera de Ingeniería y Geología. Una de mis preguntas, bueno, tenía tres, nada más, no sé si se pueden hacer las tres. Una de ellas es, en la foto que nos mostró, donde aparecen cinco o seis cráteres, ¿cómo es que estamos, bueno, cómo es que están seguros que todos tienen la misma edad? O sea, catalogan una región donde hay distintos cráteres, pero ¿cómo sabemos que son de la misma edad? Sí, se toma la región en general. Y aparte, casi siempre tenemos cráteres de la misma dimensión, muy parecidos. Tenemos dos tipos de cráteres, simples y complejos. Los simples pues son los de menor tamaño, que conservan muy bien sus bordes. O sea, eso nos habla de que cuando vemos nada más cráteres de impacto simples que no han sido como erosionados, decimos que sí son de la misma edad. Entonces, lo que hacemos pues sí, es tomar el área en general, que les vuelvo a repetir, yo les recomiendo, dividan su área y con eso, con el conteo de cráteres, pues nos vamos ahí a dar cuenta, ¿no? De que son de la misma edad. Que les digo otra vez, estos son edades relativas, o sea, hasta que no se retornen muestras y las podamos datar, vamos a tener la seguridad de que se trata de eso. Pero es un buen acercamiento. Digo, no es lo mismo como la imagen que mencionas de una zona que está súper, súper craterizada a otra que no, pues decimos, no, pues esta zona seguramente sufrió alguna renovación, no sé, definitivamente es más joven a la que tenemos del otro lado, ¿no? Pero sí, esto, digo, no es tampoco 100% confiable, pero es un buen acercamiento. Ok, muy bien, gracias. Y otra pregunta rápida es, usted habló sobre las áreas como el desierto de Atacama, zonas hidrotermales, o sea, con temperaturas muy altas, pero puede ser que también haya como, por ejemplo, la contraparte donde haya en temperaturas bajas, donde podemos encontrar, no sé, algo de poco de geología o astrobiología, como usted mencionaba.
Sí, claro. De hecho, en este artículo que está próximo a salir, sí nos dedicamos tanto a ambientes geotermales, hidrotermales, hipersalinos, así como ya en ambientes glaciares, ¿no? En México lo que se ha estudiado es mucho el pico de Orizaba, porque tenemos temperaturas ya en la cima bastante bajas, pero hay colonias de bacterias, de ciertos seres que los astrobiólogos los están estudiando mucho. Entonces, sí, nos vamos como a ambientes extremos. Recordemos, tenemos extremófilos que pueden ser halófilos, o sea, de la sal, termófilos, con pHs muy ácidos o muy básicos, ambientes fríos, entonces sí, se considera todo. Y ya aquí va a depender mucho del planeta que tú quieras comparar con el análogo. O sea, por ejemplo, si tenemos las lunas heladas de los satélites gaseosos, pues sí nos iríamos a regiones como la Antártida, como Groenlandia. Si ya tenemos ambientes hidrotermales, geotermales, pues ahí sí podríamos pensar ya en los azufres, por ejemplo, o ambientes desérticos, si quisiéramos comparar con regiones en Marte, pues ahí ya nos iríamos a ambientes desérticos. O sea, ahí va a depender del cuerpo planetario que tú quieras comparar. Pero sí, digo, son regiones tanto frías como muy calientes, como muy desérticas, o el caso del río Tinto, ¿no? Con unos pHs superácidos, pero que los encontramos aún así en Marte. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ya por último, esta última pregunta. Eh, Mencionó sobre la geología que se muestran en otros planetas, como por ejemplo, ¿qué hace el geólogo para determinar la zona de aterrizaje? ¿Es por el tipo de material en donde van a aterrizar o simplemente es por donde van a hacer sus investigaciones? Aquí tienen que ver muchísimos factores, ¿no? Y les digo, yo estuve presente cuando eligieron el sitio de aterrizaje de ExoMars. De hecho, yo voté por ese sitio y en la sesión presentaron 16 sitios. Obviamente, pues lo que a uno como geólogo planetario le interesa es la geología superficial. Obviamente, nosotros queremos encontrar evidencias, sobre todo acuosas, pero también están los científicos ingenieriles que nos dicen, sí, tu zona geológicamente es muy interesante, pero ¿qué crees? Tienes altas rugosidades, tienes pendientes muy inclinadas, entonces ahí el robot se nos puede voltear. Entonces es una combinación de factores. Sí importa mucho la geología que tengamos, la mineralogía, pero también cómo esté la zona, que nuestra zona no vaya a estar tan afectada. Creo que, por ejemplo, para Curiosity y Perseverance, lo que se considera seguro son pendientes de hasta 30 grados. Ya más no, porque se nos puede averiar. Entonces también que las ruedas del robot pues no se vayan a atascar. Esto te hablo de rovers, ¿no? También los landers, dónde se van a posar. Entonces va a depender de muchos factores y por eso pues es una combinación de varias disciplinas. O sea, los geólogos, como casi todas las misiones o la mayoría de las misiones a Marte tienen objetivos geológicos y astrobiológicos, pues sí es el geólogo planetario quien propone las zonas dependiendo de lo que ve. O sea, si tú ves un delta, si yo veo un canal, no sé, algo que me interese, que pueda darme pistas de que ahí corre agua líquida, de que puede ser interesante en la astrobiología, tú lo propones, pero también tienes que trabajar de la mano con esta gente de ingeniería para que te diga, ok, ese sitio es súper interesante, pero no es buena pendiente, hay mucha rugosidad, entonces pues se van descartando. Y de hecho, cuando yo estuve allá en la Agencia Espacial Europea, se descartaron algunos sitios que eran geológicamente muy interesantes, pero que parecían riesgosos. Entonces, uno tiene que ver todos estos factores. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues ahí sí hay que tomar en cuenta cuestión de dinero también, ¿no? Porque pues,
a la vuelta voy a tomar una muestra y regreso, ¿no? Justo. Ándale. Veo que el código que generó la maestra Mónica no está funcionando. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dejar una hoja aquí y se apunten, por favor, porque ya lo mandamos mensaje, pero está ocupado en difusión la maestra. Entonces, ahorita vamos a hacer la ceremonia de felicitarla y entregar la constancia y después de eso le pido de favor que pasen para poner su nombre y NUA, por favor. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Karen. Y le voy a hacer llegar la constancia por correo electrónico y cuando la veo en personal, pues sí la voy a entregar también. Mientras, aquí tenemos la constancia. No sé si se alcanza a ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, aquí está la constancia para la doctora Karen Reyes Ayala por la impartición de la charla virtual Geología Planetaria, que es cómo se investiga y por qué importa, realizado el día 6 de marzo de este año a las 12 de mediodía. Muchísimas gracias. Así. Y bueno, cualquier duda que surja después, ahí tienen mi contacto y con mucho gusto podemos contestar. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos.